Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de este personaje. Ella es Josefina, la primera esposa de Napoleón. Estamos hablando sobre los acontecimientos que van pasando en Francia, de la figura tan importante de Napoleón, pero como dice el dicho, atrás de un hombre hay una gran mujer y a esta le corresponde ser a Josefina. Josefina, que va a tener esas relaciones diplomáticas y que va a introducir a Napoleón a que vaya escalando por ese medio a llegar a tener las oportunidades de poder pues desarrollar todas esas habilidades que él tenía militares, pero que cuando las personas carecen de esas relaciones es difícil, y por medio de Josefina va a encontrar poder escalar todo ese difícil camino que es conectarse con esas personas, y Josefina va a darle esa oportunidad. Estamos hablando de esta mujer que va a ser la primera esposa de Napoleón y que va a tener como pues responsabilidad, se puede decir, de que pueda ir conectando, porque fíjense aquí qué tan importante es. Aquí vamos a darnos cuenta de que a veces una figura va a ser como una pieza importante para armar ese rompecabezas, y eso le pasó a Napoleón Bonaparte, cuando encuentra a Josefina de Beauharnais, que ella, nacida como María Josefa Ross Thatcher de la Pagieri, ella va a nacer un 23 de junio de 1763 y en mayo 29 de 1814 ella va a morir. Fue la primera esposa de Napoleón Bonaparte y por lo tanto la emperatriz de Francia, porque recuerden cuando empiezan ellos a escalar también esas jerarquías monárquicas que venía en el principio rechazando, y que al final de cuentas se van a ver involucrados en la misma situación. Aquí ella es por parte de su hija Hortensia, fue abuela de Napoleón III, y por la de su hijo, bisabuela de los demás recientes reyes y reinados tanto en Dinamarca, en Suiza. Todas las familias reales de Bélgica, Grecia, Luxemburgo y Noruega también son descendientes de Josefina. Ese es un punto importante que nosotros tenemos que pues tener bien claro, porque aquí se va a ir marcando cuando ella va a nacer en la Martinica, Antillas Menores, hasta 1780, que es cuando va a contraer matrimonio en París con Alejandro de Beauharnais. A fines de 1783 se separó de su esposo y poco después regresó al Caribe, donde se puso pues en cierto orden su economía familiar en medio de sublevaciones de esclavos. Ya para 1791, con toda esta revolución francesa y de regreso a París, ese año arribó justo a la caída del antiguo régimen y las instalaciones de la Primera República Francesa, y gracias a todas esas conexiones sociales conoció a Napoleón Bonaparte, quien va a contraer con ella matrimonio en 1796. Fíjense cómo pasa un acontecimiento. Dice que cuenta la historia que en una ocasión está Napoleón descansando en sus habitaciones cuando le llegan a avisar que hay un niño que quiere hablar con él, un niño como de unos 13, 14 años, y pues a él pues, le llama la atención cómo es posible que un niño quiera hablar con él, y este niño va a pedirle, le dice tráiganlo, va a pedirle que le regresen el sable de su papá que murió en todos esos acontecimientos de la Revolución Francesa. Y entonces pues a Napoleón lo intriga mucho saber que ese niño pues quiere el sable, el arma de su padre, y le dice que se la va a entregar, pero que quiere conocer a su mamá. Y cuando va a conocer a su mamá es Josefina, y de ahí va a nacer un amor
grandísimo que lo va a llevar al matrimonio. Fíjense en cómo son el destino a veces, que por un acontecimiento trivial que a veces no tiene importancia, se va a unir naciones, se van a unir descendencias a futuro, y que esto es lo que lo va a llevar a Napoleón a conocer a esta mujer. Una mujer que, aunque era más grande que él, pero tenía una belleza pues muy provocativa. Era una mujer que estaba realmente conectada con todo ese ámbito de la burocracia que tenían en esa época, y de todos esos regímenes antiguos pues que se estaba haciendo por restaurar todo lo que había sido la primera República Francesa. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo Napoleón, con quien va a contraer matrimonio en 1796, 2 años después de que su primer esposa falleciera bajo la guillotina. En diciembre de 1804, Josefina fue coronada emperatriz de Francia por su segundo y último esposo, que va a ser Napoleón. Poco después, ya en 1810, por no serle posible darle un hijo heredero a Napoleón, la pareja se va a divorciar y Josefina se va a retirar al castillo de Malmaison, que era una de sus propiedades, donde Josefina va a morir en 1814, elogiada por todos los franceses, quien la llamaban Josefina la Buena. Al menos hasta octubre de 1779, Josefina usó su segundo nombre, que era Ros, o el nombre más familiar, Yeyet. Después de su matrimonio con Alejandro de Braunam, que es el papá de ese niño que fue a pedir el sable, que es muerto en la guillotina, le van a dar el certificado de matrimonio con Napoleón, y venía firmando por M.R.G. Techer. De ahí que en adelante firmaría con los dos apellidos, Lapargie Bonaparte o Techer Bonaparte. Y a partir de 1804 firma simplemente como Josefina, nombre que le fue dado cuando es coronada como emperatriz de Francia, y con lo que se registraron los eventos legales en toda la posteridad. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo en la juventud de esta mujer, porque es importante qué es lo que se va aprendiendo en los primeros años que va a hacer la personalidad de alguien, porque recordarán que para que alguien tenga una personalidad va a estarse retroalimentada por todos los acontecimientos que va viendo, que va viviendo. De ahí se forma la personalidad, por lo cual a veces es importante cuando vemos una biografía irnos a la juventud para saber qué fueron esos eventos que alimentaron esa personalidad. Dicen que en la juventud la literatura describe a Josefina como una mujer de altura promedio, o sea, unos 60 por ahí, esbelta, con buena figura y cabellos castaños y sedosos, ojos marrón y una tez morena amarillenta. Su nariz era pequeña y simétrica, su boca bien formada, y sin embargo mantenía su boca constantemente cerrada para no descubrir sus malos dientes, que era uno de los defectos que ella tenía, y por eso no se reía, no enseñaba su dentadura. Con frecuencia era elogiada por su elegancia, su estilo, su voz baja y su bella modulada. A veces estas características hacen que esas personas se vayan introduciendo en muchos medios. Martinica, la perla de las Antillas, es una de las islas de las Antillas Menores y un departamento ultramar de Francia. Desde 1630, Pierre Bellein, quien estableció la primera colonia francesa permanente en la isla de nombre Luis XIII de Francia, dicen que en 1635 fue ancestro materno de Josefina por parte de los padres. Los Tach provenían de la nobleza francesa, y Josefina, su padre, se llamaba Joseph, por lo cual a ella le ponen Josefina, y va a llegar a las islas como muchos, huyendo de todas esas presiones sociales de Francia que se estaban suscitando. Recuerden que habían movimientos pues muy peligrosos para todas las personas, y que para entonces todas las propiedades de la familia de Josefina se calculaban con un valor de 60,000 libras francesas, por lo que se ve que eran personas acomodadas, y que aquí vamos a irnos dando cuenta
que la plantación de los Thatcher en la cima de un desfiladero al suroeste de la Martinica era conocida en ese entonces como la Pequeña Guinea, por el origen de la mayoría que tenían esclavos. Ahora es un museo en la actualidad. A menudo ya adulta, Josefina recordaba las 500 hectáreas de tierra en la que creció, a márgenes del río que corría por sus tierras y las ceibas que rodeaban pues todas esas tierras que estaban alrededor, a causa de lo que se crió lejos de París y de las influencias de otras niñas de alcurnia. Por su parte, a manera de reflejo de su vida y en el campo, que no era de una joven educada en la corte, además la costumbre de chupar caña, consumir productos derivados de ello, hizo que sus dientes se decoloraran y padeciera todas esas caries. Josefina fue educada en un colegio de monjas llamada Dames de la Providencia, y a pesar de que en la plantación de azúcar era una de las empresas lucrativas, la familia de Josefina va a tener dificultades económicas durante más de 10 años a consecuencia de la devastación causada por los huracanes en su propiedad, y esto ocurriría en 1666, y las adicciones de su padre que tenía en los juegos de azar. De hecho, a consecuencia de todas estas destrucciones de su casa por el huracán, la familia de Josefina vivía en el segundo piso del edificio donde estaban instalados los calderos de la cocción de caña. Dice Desirée, una tía paterna de Josefina, estaba casada con Franco, un vizconde de Braunès, un aristócrata francés que en 1778, al empeorar la salud de Desirée hizo arreglos para que la hermana de Josefina, Catherine, se comprometiera con el hijo de Franco, Alejandro, vizconde de Braunès, y de 16 años, y oficial de la Armada Francesa, y sin embargo, sin que se supiera, la tía Desirée y Catarina habían fallecido de tuberculosis 2 meses antes, para cumplir con esa decisión de mandarlos a París. Pues miren, estas son ciertas situaciones que vamos a ir viendo y que vamos a ir contando a través de todos estos videos. Aquí, para cumplir los deseos de la tía en París, se tomó la decisión de mandar a Manette, la hermana menor de Josefina, que tan solo tenía 11 años, pero la niña enfermó y finalmente fue Josefina la que ocuparía el lugar y de su hermana, y que se va a ir a casar con Alejandro. Dicho matrimonio sería de gran beneficio para la economía de toda la familia de Josefina, ya que la familia Beaune era adinerada. Josefina deja atrás a todos sus pretendientes, que era uno, el teniente francés. Ya en 1779, Josefina y su padre y José partieron rumbo a París. Pues nos vamos a quedar aquí para que vayamos dando cuenta por qué era tan importante esta figura en la vida de Francia. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en las siguientes interpretaciones que vamos a ir dando de Josefina y Napoleón Bonaparte.